Y bueno, darle la bienvenida a nombre del doctor Francisco Estrada Porroa, quien es coordinador del programa de investigación en cambio climático. Eh, y como si han estado siguiendo los ciclos pasados, pues sabrán que cada mes estamos organizando un ciclo de seminarios relacionados a un tema en específico con el cambio climático. Y en esta ocasión, dado la relevancia, decidimos organizar uno sobre divulgación de la ciencia. Y en ese sentido, en este mes pues, vamos a tener 3 seminarios relacionados eh, a este tema. Buscamos en particular que fueran como visiones tanto de la academia como del sector gobierno y de una manera, digamos, como privado, podría llamarse. Este, y bueno, vamos a empezar el día de hoy con Raiza Pilatowski-Gruner, quien es cofundadora y directora de Estudios Planeteando. Es maestra en Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable por la Universidad del Colegio de Londres y licenciada en Ciencias de la Tierra por la UNAM. Tiene estudios en comunicación de la ciencia, desastres y cambio climático y ha colaborado con organizaciones de la sociedad civil enfocadas a crear una sociedad más sustentable. Y antes de darle la palabra a Raiza, además de agradecerles pues, su asistencia aquí y quienes estén sintonizando esta transmisión en Facebook, que pueden dejar sus preguntas y al final se las haremos a Raiza. Pues bueno, Raiza. Hola, hola, pues muchísimas gracias por la invitación al Pink, gracias a todas las personas que se están conectando y que pues se animaron, ¿no?, a escuchar esta plática. Y bueno, como ya mencionaron, yo soy fundadora de Planeteando, cofundadora, mi cofundador Bernardo Bastien, el Capitán Planeta, no puedo estar aquí el día de hoy, pero nos acompañará en la mesa que habrá a final de mes. Entonces, pues quédense al pendiente de eso. Y el tema del que vamos a hablar el día de hoy es sobre crear comunidades en la divulgación climática. Entonces, acá traigo mi presentación, ahí me dicen si se ve bien o si no se ve bien. Este, entonces, como que vamos a hablar un poco de, pues sí, ¿no?, desde nuestra experiencia con nuestro proyecto Planeteando, sobre pues, las diferentes comunidades que tenemos nosotros, cómo las creamos y pues qué se puede hacer, ¿no? Y qué puede hacer cada quien desde su trinchera. Entonces, un poco para ponerles en contexto, Planeteando es un proyecto de comunicación climática y socioambiental donde buscamos construir una sociedad justa y sustentable. Y por esto nos referimos a que queremos hablar de estos temas, ¿no?, del planeta, del medio ambiente, pero también no necesariamente desde una visión simplemente científica o apolítica, sino dándole las dimensiones sociales y políticas necesarias, ¿no?, para mandar los mensajes que queremos mandar. Acá están nuestras redes, nuestra página web, por si se quieren dar una vuelta después de esta plática. Y acá estamos nosotros, él es Bernie, el Capiplaneta, yo, Raiza Pilar. Y bueno, ¿cómo surgió Planeteando, no? O sea, no es como que llegamos así bien frescos, sino que hace 10 años, cuando estudiamos o 11 ya, creo, cuando estábamos estudiando la licenciatura en Ciencias de la Tierra, eh, pues teníamos muchos intereses, no solo en la parte como académica, ¿no? O sea, nos encantaba todo lo que estábamos aprendiendo del planeta, entender las relaciones que existen entre los sistemas terrestres, entre el agua, la atmósfera, la tierra sólida, la biota, ¿no?, la biología. Y todo esto que estábamos aprendiendo, como que sentíamos una necesidad no solo de comunicarlo entre nosotros mismos, ¿no? O sea, de saberlo, sino decir, ¿cómo esto también se lo puedo contar yo a mi familia? ¿Cómo esto se lo puedo contar yo a mi abuelita, ¿no? Que es algo que a muchos divulgadores nos pasa. Y en ese entonces, este es el logo, ¿no?, de Ciencias de la Tierra. Bueno, era el logo en ese momento, ya no sé qué sea hoy en día. Yo me decidí enfocar al área de ciencias ambientales y me fui a estudiar los suelos del Valle del Mezquital y cómo las aguas residuales de la Ciudad de México están contaminando, ¿no?, toda esa región agrícola al norte de la ciudad.
y pues es algo que es evidentemente también social, económico, político, pero en ese entonces yo lo veía muy desde el foco meramente analítico, ¿no? Del suelo. Y por su lado, Bernie se metió pues a estudiar el clima, se fue a la orientación de ciencias atmosféricas y pues empezó a estudiar la modelación climática, ¿no? Que ahorita pues coincide con esto de que los ganadores del Nobel de Física pues justo por esto, ¿no? Por poder simplificar o poner en términos simples en un modelo pues la complejidad del clima, ¿no? Y es lo que hace Bernardo. Entonces, digamos que a lo largo de nuestra carrera, y ponemos esta gráfica casi siempre en nuestras presentaciones porque también es importante darse cuenta que a veces las cosas como que no empiezan de la noche a la mañana, ¿no? Sino que es un camino largo, un proceso largo y cosas que van llevando a las otras para culminar en lo que ya la gente ve, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde que entramos a la licenciatura, pues ya estábamos como probando, experimentando, pues lo que es producir contenido audiovisual, aunque no tuviéramos nada de idea de cómo se hace, aunque no tuviéramos nada de experiencia ni contactos en ese mundo. Bernie explicaba sus exposiciones de su materia de estratigrafía y sedimentología por YouTube. Metimos un pequeño corto a un festival de cine ecológico, aunque nuestra técnica pues era muy mala, entonces por favor nunca busquen este video. Pero como que teníamos esa inquietud, ¿no? De no dejarlo solo dentro de la academia. Incluso para proyectos de nuestras clases, por ejemplo, este fue para nuestro proyecto final de sistemas atmosféricos, nuestra propuesta fue hacer un folleto que pudiéramos dejar en las entradas de las conferencias sobre cambio climático para que la gente como nosotros que no sabíamos las bases físicas del cambio climático entendieran pues cómo funciona, ¿no? Y bueno, y también nos involucramos en estas redes, ¿no? Como Reduc, que es el PINC, ¿no? Esta red de estudiantes que se interesan en el tema de cambio climático en la UNAM. Yo entré al diplomado de divulgación de la ciencia de la UNAM, participé en algunos eventos del Terramóvil, que es esta iniciativa del Instituto de Geología, de ir a las escuelas y dar talleres interactivos para los niños de primaria. Entonces como que estuvimos ahí experimentando, probando, haciendo muchas cosas, pero todo cambió cuando la Nación del Fuego atacó. Y por Nación del Fuego me refiero en realidad a que nos fuimos a vivir a Inglaterra para hacer nuestras maestrías. Bernie se fue a hacer una maestría en cambio climático y yo en medio ambiente y desarrollo sustentable. Y a pesar de que como que seguíamos un poco dentro de este mundo muy académico, sí, muy teórico en cierto modo, como que estar ahí nos permitió también tener una visión un poco más de la dinámica pues política, social que hay detrás de estos fenómenos ambientales, ¿no? De la problemática ambiental. Y paralelo a eso también nos empezamos a meter más en temas de cómo compartirlo a través de la divulgación digital, porque estando tan lejos de casa, pues como que era difícil, ¿no? Tener estas conexiones de, bueno, voy a hacer divulgación aquí a las escuelas, ¿no? Pues, o sea, como que en el contexto de un país nuevo, de una comunidad nueva, era muy difícil, entonces como que nos apegamos más a este lado virtual en ese entonces. Y, por ejemplo, pues empezamos a escuchar muchos podcasts, como era Science Friday, ver estas pláticas de TED, ¿no? Que ahorita pues, son ya súper icónicas, ver cómo se hacían videos de YouTube para explicar cosas complejas, como estos que son los de Crash Course. Y algo que estuvo muy chido también fue que del mismo lado de la educación, ¿no? Del proceso educativo que estábamos llevando, por ejemplo, a Bernie le dejaron de tarea para una clase hacer un episodio de un podcast, ¿no? Que fue de cómo el cambio climático influyó en la evolución de los humanos. Entonces, y eso él decidió convertirlo en un blog escrito y luego en un blog, dejar ese blog en inglés y luego escribirlo en español. Entonces, ese fue como un punto clave en nuestra creación del proyecto porque fue como que estábamos empapados de todas estas formas diferentes de comunicar las cosas
y nuestro propio ambiente nos está diciendo, ya es momento de no dejar todo en un paper, o es momento de que no todo tiene que ser una tesis o un escrito, ¿no? Sino puedes comunicarlo de otras maneras. Y fue así como en 2017 se crea Planeteando, exactamente el día de la Tierra, el 22 de abril, y empieza haciendo series de videos, ¿no? De videos cortos, graciosos, como pueden ver aquí de 4 minutos, donde se explica la física del cambio climático. Y con el tiempo esos videos pues han evolucionado, ¿no? Nuestra como cartelera de videos ahora pues ya incluye temas también de pues generales de ciencias de la Tierra, del planeta que hay que aprender, videos más como comentarios, como ensayos, como de cosas más políticas, ¿no? Que no es tan fácil dar una respuesta de sí o no. Y también entrevistas, ¿no? Nos empezamos a meter a que otras personas, otros colegas nuestros de la universidad y colegas, y bueno, no sé si colegas, sino íconos de la divulgación, pues también participen en estas pláticas virtuales. También creamos un blog escrito donde no solo nosotros, sino estos colegas de licenciatura, de maestría, también pudieran tener un espacio para escribir, para compartir lo que estaban aprendiendo, en lo que estaban profundizando. Luego creamos un podcast que al principio fue pues solamente interno, digamos, del proyecto, que se llama Planeteando de Película. En este podcast analizamos los problemas ambientales de las películas, pero con el tiempo también ya teníamos toda la infraestructura para que más gente se pudiera subir al barco, ¿no? Y ya les voy a contar un poco más de esto después. Y bueno, hemos hecho divulgación presencial, como performances, esto fue de la reunión anual de la Unión Geofísica Mexicana, hemos hecho con el Centro Cultural de España en México varias actividades también presenciales. Y digamos que este año y con todo lo de la pandemia, pues también hemos aprendido mucho a hacer actividades pues virtuales. Entonces este año creamos el primer Tierra Fest 2021, que fue toda la semana del Día de la Tierra, hacer actividades dinámicas, ¿no? En línea, encontrar la manera de que no todo sea una presentación y ya, ¿no? Sino cómo puedes hacer que la divulgación virtual como que supere esos límites que a veces pensamos que todo debe ser una PowerPoint o en forma de teatro, ¿no? O sea, ¿qué se puede jugar, ¿no? ¿Qué se puede hacer desde la divulgación virtual? Y también ya tenemos, digamos, este año tenemos nuestra segunda edición de una escuela de divulgación justamente para que más personas puedan aprender esto, pero igual ya profundizaré un poco más. Y bueno, esto es el ecosistema Planeteando porque además tenemos nuestras redes sociales y todo está conectado y todos se alimentan unas cosas con las otras. Entonces, para esto de lo de creación de comunidades, la manera en la que a mí se me hizo más fácil distinguir, ¿no? Las comunidades en las que estamos inmersos fue así, ¿no? Está la comunidad académica profesional, o bueno, / profesional, la comunidad institucional y finalmente la comunidad activista, que es a la que hemos entrado más recientemente, por así decirlo. Entonces, para el caso de la primera, como les mencionaba, al principio de cuando estábamos creando este proyecto, empezamos a llamar, a preguntarle a compañeros nuestros de la licenciatura, de la maestría, si estarían interesados en colaborar escribiendo, porque entendemos que hacer divulgación muchas veces también quita mucho tiempo de las personas, pero también es algo que se nos dice, ¿no? Es que es necesaria, es que la tienes que hacer, pero muchas veces una persona no sabe dónde, ¿no? No sabe con quién ir, no sabe qué espacios le recibirían algo, sobre todo si no tienes experiencia. Entonces, lo que nosotros quisimos hacer al crear esta colaboración en el blog fue justamente que nuestros colegas que no tenían nada de experiencia con la divulgación se sintieran bienvenidos, sintieran que hubiera un espacio donde no se iban a ser juzgados por cómo escriben y a la vez donde pudieran explorar sus capacidades de divulgación usando memes, usando referencias de los Simpsons, si querían ser serios estaba bien ser serios. Entonces se creó el blog de Planeteando con esa finalidad y también asumiendo que pues Bernardo y yo pues,
tal vez conocíamos mucho de cierto tema, pero pues no éramos los expertos y era mucho mejor escucharlo de la voz de alguien que sí lo estuviera estudiando. Entonces aquí se me dio un árbol de palabras que describe a nuestros colaboradores del blog, bueno, más bien que vienen en sus propias descripciones. Entonces, como pueden ver, pues casi todos son de la UNAM porque pues, son nuestros compañeros de ahí. Muchos hablan pues, justo del planeta Tierra, del cambio climático, pero si se fijan, no nos limitamos a la parte solo científica, sino que hay muchos les gusta hablar de economía, bueno, acá pueden ver, ¿no? Estudiantes de licenciatura, de la parte urbana, hay ingenieros, hay gente que se dedica a las ciencias atmosféricas, gente que hace cosas de huertos, filósofos, gente que le gusta la ética, geología. Entonces, justamente la idea es como traer todas estas visiones variadas de la Tierra, del planeta, y tener esta plataforma donde cada quien a su manera pueda expresar ese conocimiento. Y como un poco como lecciones aprendidas y como ahora en retrospectiva que hemos creado esta comunidad, como que son estos puntos, ¿no? Algo que sirvió mucho y que yo creo que tiene mucho valor es que justamente Planeteando es una plataforma abierta para cualquier nivel académico y de experiencia. Es decir, tú puedes estar en la licenciatura, tú puedes estar en la maestría, tú puedes estar en el doctorado, en el postdoctorado, ya ser un investigador, porque también hemos tenido blogs por investigadores, y eso va a ser recibido, ¿no? O sea, no tenemos como un límite por experiencia en términos académicos. Y justamente nosotros hacemos un llamado constante a que nos manden textos, ¿no? Queremos que la gente sepa que Planeteando está ahí para que ellos puedan publicar algo, ¿no? Y al mismo tiempo no es como que, pues bueno, ya mandaste algo y ya se publica tal cual, ¿no? Sino como también proporcionamos, o sea, de nuestro propio aprendizaje, que también ha sido lento, y colaboraciones con personas que saben más del tema, o sea, con gente que estudió comunicación, editoras, cosas así, pues hemos aprendido también a proporcionar manuales de estilo, a dar retroalimentación cada vez que alguien manda una columna. Hoy en día tenemos un jefe editorial que se encarga justamente de eso. Y y también no solo dejarlo en el blog, porque hoy en día con todas las redes sociales y todo como está pues el internet, ¿no? No es tan fácil como que googleas algo y te manda directamente a una página. Entonces, algo que también hemos aprendido con el tiempo es darle difusión a este material de nuestra comunidad en otros espacios, en nuestros propios videos, entrevistarlos, preguntarles sobre lo que fue investigar para esa columna, hacer ilustraciones o infografías para que llegue a más gente, ¿no? Gente que tal vez no se metería a leer un texto, pero sí es mucho más visual y le gusta ver dibujos. Entonces, hemos encontrado la manera de que lo que nos dan o lo que los colaboradores quieren decir no se quede solo en un texto. Y también algo que se nos ha hecho pues muy importante es buscar cómo retribuir lo que están haciendo, porque al final de cuentas, lamentablemente, la divulgación hoy en día se considera como ese extra, ¿no? Como ese hobby que tienes que hacer, o sea, que tienes que hacerlo, pero de a gratis, ¿no? Entonces, como que nosotros hemos buscado la manera en que no solo sea así, hemos buscado becas, y con esas becas, por ejemplo, pudimos financiar un viaje a Puerto Vallarta, justamente a la reunión anual de la Unión Geofísica Mexicana, para que estuvieran ahí nuestros colaboradores. Ahí está Darío Martínez de Reduc. Y justamente lo que buscamos es eso, ¿no? Poder profesionalizar esta labor y que no se sienta tanto como una obligación o algo que no te va a dar nada a cambio, ¿no? En este mundo que pues, no valora tanto la divulgación. Y bueno, acá está, si ustedes van aquí a la página web de planeteando.org/escribe, ahí está nuestro manual editorial, al que pueden, o sea, eso está abierto para cualquier persona que ahorita se meta y lo lea. Y si quieren mandar cualquier texto, ahí está el correo de nuestro editor, y la puerta está siempre abierta para quien quiera publicar algo con nosotros.
Entonces ahí apunten eso, si les interesa. Otra forma en la que hemos cultivado esta comunidad académica y profesional ha sido con la creación de un programa de servicio social. Hoy en día tenemos estudiantes de biología, de ciencias de la tierra, de comunicación, de diseño, que en la carrera les interesó el tema de la divulgación y quieren profundizar, quieren desarrollar sus habilidades haciendo esto. Entonces, además de apoyarnos, digamos, con el día a día, que es manejar Planeteando, que son las redes sociales, publicar podcasts, etcétera, etcétera, el programa de servicio social de Planeteando está creado para que, pues como un programa educativo también en cierto modo, ¿no? Para que aprendan a hacer videos, para que aprendan a escribir, o sea, tienen que escribir una columna con nosotros, tienen que hacer un video con nosotros. Entonces, la idea es que de su experiencia por nuestro proyecto salgan mejores divulgadores. Bueno, eso es lo que esperamos. Y, por ejemplo, nuestro proceso de cómo hacer un guión ha ido evolucionando con el tiempo. O sea, nosotros mismos, al hacerlo solo nosotros al principio, pues era muy fácil, ¿no? Decir, bueno, haz un guión, decirle a alguien más, haz un guión, pero pues nos hemos dado cuenta que no es así, ¿no? O sea, hay un proceso de enseñanza, hay un proceso de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, esto es una captura de nuestra modo de trabajo, nuestra metodología de cómo se hace un video de Planeteando con los del servicio social para que aprendan. Entonces, es como elegir el tema, elegir la esfera de la Tierra, ¿no? Que les decimos que atmósfera, hidrosfera, etcétera. Hacer un pitch, que eso luego se puede, pues es algo, ¿no? Que se hace en otros medios, ¿no? No solo en la divulgación. Hacer un storyboard. Y cada uno de estos pasos pues van acompañados, ¿no? Nuestra directora de contenido científica, Mónica Ramírez, que también es compañera de la licenciatura en Ciencias de la Tierra, ella en su colaboración en nuestra comunidad, pues lo que hace es acompañar a los alumnos en este proceso. Y es algo muy chido porque una vez que salen, hemos tenido varios casos de personas que pasaron por nuestro servicio que ahorita ya se dedican a la divulgación, entre otras de sus actividades, pero por ejemplo tenemos el podcast de Chismecito Ambiental de dos alumnas, de Calomeli y Viole Cardona, que hicieron su servicio con Planeteando y hoy cada 2 semanas sacan un podcast donde le dan este toque más casual, ¿no? De chismecito, de vamos con una agüita, con un tecito, lo que quieran. Vamos a hablar de temas fuertes, ¿no? A veces como pues, desplazados climáticos en Guerrero, es un tema muy fuerte, pero como que todo esto se llevaron lo que aprendieron en Planeteando para crear su propio proyecto. Y como decía también, creamos toda esta infraestructura para tener nuestro propio podcast y dijimos como, bueno, ni modo que solo nosotros aprovechemos eso, ¿no? A veces es muy difícil, como que cuando uno quiere hacer un podcast, uno dice, bueno, grabo y ya tengo mi audio y ya, pero también hay como todo un sistema, ¿no? Ahí afuera de, a ver, ¿cómo hago que salga en Spotify? ¿Cómo hago que salga en Apple Podcast? ¿Cómo hago que la gente lo encuentre y lo escuche? Entonces, nuestro propio aprendizaje también como que lo quisimos expandir a más, pues a que más divulgadores tuvieran acceso a esto y fue así que creamos nuestra alianza de podcast de divulgación de la ciencia y la cultura y así es como que invitamos a la gente que quiera hacer un podcast a que le entre a esta alianza y a que nosotros los apoyamos, ya sea desde cero, ¿no? Desde, a ver, ¿de qué quieres que sea tu podcast? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué tan frecuente? Etcétera, etcétera. Hasta los que ya tienen algo muy bien establecido y solo necesitan esa plataforma que lo va a compartir con el mundo. Entonces, esa ha sido otra manera en la que hemos generado esta comunidad. Y la última es a través de la Escuela de Otoño, que en octubre, bueno, a finales de este mes tendremos nuestra segunda edición, donde pues todos estos conocimientos que les decía que hemos aprendido con el tiempo, y no solo nuestros, sino de colegas súper chidos, súper conocedores de las redes sociales, del tema de la crisis climática, etcétera, etcétera, como canalizar todos esos contactos y no solo, pues, digamos, quedárnoslo
para nosotros, sino decir cómo todo este conocimiento y estas habilidades y este potencial lo podemos replicar en más personas que tal vez apenas están empezando o que quieren mejorar en lo que ya hacen, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que en el panorama académico profesional, así es como hemos ido creando una comunidad poco a poco. Y también pensando en que muchas personas dicen, o sea, es que a mí sí me gustaría hacerlo, pero por mi trabajo, por mis posibilidades no puedo, ¿no? O sea, yo no puedo hacer divulgación, no puedo ni siquiera escribir un texto y eso no está mal tampoco porque, como decíamos, no se valora todavía lo suficiente la divulgación como para que alguien pueda darse ese tiempo extra de escribir algo, de hacer un video. Entonces, también tenemos nuestra comunidad pues de apoyo, ¿no? De apoyo económico, que es la realidad, a través de Patreon, que es esta plataforma de, pues sí, ¿no? De apoyo a creadores de contenido, donde cada quien decide cuánto dinero dar al mes y pues justamente muchos de nuestros Patreons es lo que nos dicen, ¿no? Como yo admiro lo que haces, quisiera hacerlo, pero no tengo el tiempo o la oportunidad o la vía, entonces económicamente es mi forma de darte un apoyo y esta comunidad, pues la idea justamente es esa, ¿no? Que ellos como que ven el valor en lo que hacemos, nos apoyan, pero nosotros también buscamos retribuirles en forma de hacer contenido que ellos esperan, así como el video que sacamos de colonización de Marte fue porque un Patreon nos pidió que habláramos de ese tema. Entonces buscamos cómo también alimentar, ¿no? esa comunidad. Entonces, de todo esto también un poco las lecciones es que hemos tenido que aprender a enseñar o aprender a compartir lo que nosotros hemos aprendido. O sea, no es tan fácil como, bueno, yo ya pasé por toda esta curva de aprendizaje y ya me la voy a quedar para mí, para que solo me funcione a mí. También hemos aprendido a ser flexibles con las necesidades y habilidades de otras personas. Por ejemplo, en el caso de los de servicio social, no es como que llegan y es como de, bueno, ya, tú vas a hacer esto y ya, sino que muchas veces, o más bien siempre, lo que hacemos es hablar con estos estudiantes y decirles, ¿a ti qué te gusta hacer? ¿A ti qué te gustaría desarrollar? Y entonces los ponemos en esa vía, en ese camino. Por ejemplo, algo que nosotros no teníamos para nada desarrollado era la parte de hacer ilustraciones para la divulgación. Y este año entró una alumna que es justamente lo que le gusta hacer, ella es de biología, y encontramos esa sinergia, ¿no? De cómo podemos hacer que ella mejore en su divulgación a través de la ilustración y eso también a la vez como se refleja en Planeteando. Y como decía, es muy importante dar estos espacios para desarrollar y apoyar porque a veces pensamos que estamos solos o que me gustaría escribir, pero no sé dónde, nadie me lo va a recibir. Entonces, dejar claro, ¿no? Que existe este espacio abierto, creo que es algo muy, muy importante. En el segundo caso, que es la creación de pues la comunidad institucional que tenemos, esto es muy interesante porque yo diría que personalmente es en lo que menos buena soy y ahí sí le doy todo el crédito a Bernie. Pero primero, un poquito, esto es una mini descripción de pues, con quién hemos colaborado, qué tipo de colaboraciones. Por ejemplo, hemos hecho videos con el INEC, con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. También tuvimos ahí un tiempo una alianza con la Unión Geofísica Mexicana. Ahora mismo tenemos una con la revista de divulgación EOS, donde se traducen artículos que se publican originalmente en inglés y los traducimos al español y se publican en nuestra página y en su página. Colaboramos con varios edutubers, pero también con muchísimas organizaciones hemos tenido la fortuna de colaborar. En este caso, es el cartel del Tierra Fest, que les comentaba al principio, del Tierra Fest 2021, que como pueden ver, se conjuntaron pues otros divulgadores como nosotros, pero también organizaciones o instituciones pues ya más de gobierno, por ejemplo, Relaciones Exteriores, CONAFOR, INEC, de la UNAM, la ENCIT, el Instituto de Geografía, de Relaciones Internacionales, ¿no? La Cooperación Española en México, el Centro Cultural de España en México. Tenemos también el PINC, estuvo, y
todo esto, o sea, todo este balance, ¿no? De conectar, de hablar, de conseguir que apoyaran, ya sea solo difundiendo, participando, invitando a sus propias comunidades a que asistieran. Bueno, ahorita voy a eso. O sea, todo eso, digamos que lo hemos logrado y que es lo que decía que Bernie es el que es bueno en eso, es preguntando. Solamente es mandar un correo y decir, oye, ¿te gustaría colaborar conmigo? Y esto se me hace súper bonito porque yo soy mucho de, no, es que, ¿qué van a pensar de mí? No sé qué, pero como que siempre hay que pensar que, o sea, en el peor de los casos, pues te van a decir que no, y en el mejor de los casos vas a tener una colaboración increíble con alguien que tal vez admiras mucho o alguien con quien querías tener contacto. Entonces, bueno, este es un ejemplo de una colaboración institucional que tenemos, que es un podcast que estamos sacando con el PINC, que se llama Climatología y donde cada episodio desmentimos un mito relacionado al cambio climático, ¿no? Con la idea de justamente explicar pues, las bases de la ciencia del cambio climático a través de expertos de la UNAM que se estén dedicando a eso. Y justo, ¿no? O sea, ¿qué hemos aprendido de cómo hacer esta comunidad y cómo mantenerla? Es justamente no esperar a que alguien nos busque, sino siempre ha sido como dar ese primer paso y decir, la verdad es que me gustaría colaborar con el INEC porque me encanta lo que hacen, o sea, su tema es justamente lo que yo hago, cómo podríamos sacar algo que nos ayude a los dos, ¿no? Entonces, siempre dar ese primer paso y preguntar cómo podemos colaborar, o sea, no siempre esperar que alguien vaya a hacer lo que se adecue a tus necesidades, sino al revés, ¿no? Como lo que tú ya sabes y lo que tú ya tienes puede ayudar a esa organización. Y algo que es muy importante en este tipo de comunidades y de colaboraciones es siempre dejar claro qué responsabilidades y qué rol tiene cada parte, porque muchas veces, pues sí, uno dice como, voy a entrar de una colaboración con esta institución y la institución espera que tú hagas como todo el trabajo, ¿no? O sea, que hagas como 10 videos gratis y es como de, pues no es tan fácil, ¿no? Entonces, como que puede ser muy enriquecedor, pero a la vez es como un balance, ¿no? Un poco, tal vez más, un poco, que pone un poco más de retos, pero es muy chido. Y también ya la última comunidad de las que les voy a hablar es la de la comunidad activista, que como les comentaba, es pues la más reciente a la que nos hemos unido y a diferencia de las otras dos, podría decir que no, en esos dos casos, pues nosotros fuimos los que dimos el primer paso y en esta, pues fue más un poco de llegar a insertarse a esta comunidad. Entonces, un poquito también detrás del por qué estamos metiéndonos a esta comunidad es porque pues el cambio climático es un tema político, ¿no? Y no por nada ya hoy en día se le está llamando crisis climática, ¿no? Porque no solamente es un fenómeno, sí, o sea, sí es un fenómeno físico, es un fenómeno que podríamos llamar científico, ¿no? Que se puede estudiar solo desde la ciencia, pero al final de cuentas está enmarcado por procesos políticos, por procesos económicos, sociales, etcétera. Entonces, asumir eso ha sido importante y es algo que hacíamos en los videos, ¿no? Como que llegó un punto en nuestra creación de contenido donde dijimos que pues teníamos que hablar de eso sí o sí, no podíamos hablar de cambio climático solo desde cómo funciona la física, ¿no? Pero digamos que este es un paso extra, ¿no? No es solo de, bueno, voy a informar que el cambio climático es un tema político, sino que al aceptar esto también hay que aceptar que no solamente informando se va a solucionar, ¿no? Entonces, como que al aceptar eso también nosotros hemos asumido que nuestra labor tiene que ir más allá de la creación de contenido a colaborar en, en la acción, ¿no? Entonces empiezan a surgir un buen de preguntas. ¿Cómo nos movilizamos? ¿Qué opciones están a mi disposición? Y no solo nosotros como los creadores de contenido, sino muchas personas de nuestra propia comunidad de Planeteando, de nuestros seguidores, de nuestros colaboradores. Cuando hablamos de estos temas,
casi siempre termina siendo esa pregunta, ¿no? Así como, bueno, ya me explicaste este problema, ya me explicaste lo que está pasando y ahora qué, ¿no? ¿Qué hago yo? ¿Qué puedo hacer yo desde donde estoy? Y entonces como que entrar a esta comunidad nos ha permitido justamente, pues, un poco más, ¿no? Visualizar y desarrollar un poco más lo que incluso nosotros como divulgadores podemos proporcionar cuando hacemos nuestra labor de divulgación. Entonces, ahorita somos parte de este grupo que es la Ecolectiva y donde pues, conjugan, ¿no? Se encuentran pues varias organizaciones ciudadanas, voluntarias, asociaciones civiles, productoras audiovisuales, como somos nosotros, artistas, o sea, no hay como una línea tan clara, ¿no? De la parte, pues, qué hace cada quien que está aquí, sino que es mucho más variado, es mucho más horizontal. Hay gente que está, pues que son estudiantes que apoyan a Fridays for the Future y hay gente que pues, ya son investigadores de muchos años, que tienen su propia organización civil. Entonces hay de todo y pues esa variedad hace que sea muy variado, ¿no? También lo que se hace dentro de esta comunidad. Y un ejemplo de cómo desde la divulgación hemos apoyado este tema es justamente que, pues no sé, o sea, nosotros al estar lejos, al estar estudiando pues, nuestros posgrados en otros países, muchas veces parece difícil, ¿no? Así de cómo yo, o sea, voy a ir a ayudar al activismo si muchas veces son marchas o son reclamos presenciales. Entonces, hemos aprendido también a ajustar lo que sabemos hacer nosotros a las necesidades de esta comunidad. Entonces, por ejemplo, este fue un conversatorio que tuvimos la semana pasada sobre el tema de que se están creando pues, muelles de cruceros, ¿no? Tanto en Cozumel como en La Paz. Bueno, se están proponiendo estos muelles y pues el impacto, ¿no? Que esto va a tener en las comunidades locales o que ya ha tenido en el caso de Cozumel. Y, o sea, al final de cuentas, pues nosotros no participamos, no organizamos en sí, porque no tenemos, digamos, nada que ver con estas situaciones, ¿no? Estamos lo más alejados que podría ser de ambas localidades y de esas luchas, pero desde nuestra trinchera, que en este caso es que sabemos mucho, ¿no? De cómo hacer eventos en vivo y cómo hacer conversatorios, nosotros digamos que pusimos esta infraestructura para que pudieran hacer ese evento. Entonces, eso también ha sido muy importante para nosotros. Y pues sí, justamente lo que hemos aprendido es que tenemos que empezar a apoyar la lucha climática a nivel local y como el ejemplo pasado mostraba, o sea, no necesariamente es como que yo tengo que ir ahí a Cozumel a, a manifestarme con las personas y de ahí a La Paz y así, sino cómo puedo apoyar las luchas locales desde donde yo sé. Conectar a diferentes grupos, eso es algo que también, digamos, hemos aprendido mucho de nuestra experiencia de haber construido estas otras dos comunidades, la académica y la institucional. En cierto modo también nos ha dado una ventaja en el sentido de pues, a qué personas conocemos, con quién podemos hablar, y entonces esa ventaja podemos dársela a personas que tal vez no la tengan, ¿no? Que quieran, que estén defendiendo su territorio y tal vez no sepan pues con quién ir a contar lo que está pasando en su localidad y nosotros podemos al menos proveer ese contacto. Y siempre, como decía, ¿no? Pensarlo desde las posibilidades de cada persona o de cada organización, porque no, muchas veces, sobre todo en el tema de activismo, decimos como, es que yo, o sea, yo cómo puedo ayudar o yo, no sé, yo soy una persona introvertida, yo no quiero ir a eso, pero a veces, o sea, simplemente si te gusta, a mí me gusta mucho este ejemplo, ¿no? Porque es como, si te gusta hacer arte, pues desde tu plataforma apoyar haciendo lo que te gusta, ¿no? Si te gusta nadar, bueno, si te gusta bucear, si te gusta ir a hacer caminatas en el cerro, o sea, como que hay muchas maneras en las que se puede enmarcar este activismo y justamente a través de la creación de la comunidad, pues es como se puede potencializar las acciones pues más individuales, ¿no? Y bueno, ya como conclusión así hiper general, ¿no? De las tres comunidades en las que sentimos que estamos inmersos, es que justamente, ¿no? Hay muchos tipos de comunidades y muchas maneras de crearlas, o sea, no,
a veces uno piensa como, bueno, ya voy a hacer divulgación y pues está la comunidad de divulgadores, que es otra de las que no hablé, ¿no? Y que es muy importante, pero depende mucho también dónde te quieras posicionar tú. Como todo es un proceso que puede tardar tiempo y tiene sus periodos de prueba y error, entonces como mostré al principio, ¿no? Al principio solo éramos 2 personas que queríamos, que nos gustaba la divulgación y hacíamos videos chafas, pero con el tiempo y con justamente conocer más gente y conectando, pues hemos ido aprendiendo, hemos ido mejorando y pues no limitarse a lo que ya conoces, ¿no? Creo que eso también es muy importante porque a veces uno se quiere quedar en su zona de confort y decir, bueno, es que yo soy bueno haciendo esto y ya es a lo que me voy a dedicar, y a veces es bueno también abrirse un poco a lo que hacen otras personas, a decir, ah, bueno, podría mejorar un poco en esta área. Y también no tener miedo de preguntar si alguien necesita ayuda, porque muchas veces eso también pasa, ¿no? Como que necesitamos, o ya sea que nosotros necesitamos ayuda y no lo decimos, o vemos que alguien la necesita y no le echamos esa mano, ¿no? Ya sea como de, pues simplemente con un contacto en común, eso ya puede hacer toda la diferencia. Y lo más importante también es que no se tienen que crear desde cero, ¿no? Ya, o sea, hoy en día existen muchísimas comunidades de divulgación climática y pues, de muchos otros tipos de divulgación y de acción climática. Entonces, no sientan como que tienen que hacer todo desde cero, sino que si ya ven que ya existe algo que ya está echado a andar, es dar ese primer paso y decir como en qué puede ayudar. Entonces, creo que eso es todo. No sé si haya preguntas del público. Muchas gracias, Raiza, por la presentación. Este, igual, en lo que alguien se anima a preguntar algo, los micrófonos están abiertos, igual puede ser por redes sociales o por mensaje en Zoom. Yo te quería preguntar algo. Bueno, tengo varias preguntas, pero quisiera también que la gente pudiera participar. Pero una es respecto a, no sé si llamarlo, pero como evaluación o de qué manera eh, ustedes saben que sí está llegando lo que intentan transmitir, ¿sí me explico? Porque como tú lo mencionabas al inicio de la presentación, pues digamos que la manera clásica de la divulgación es escrita, ¿no? Es blog, lo que sea. Y de alguna manera con eso que han logrado en estos últimos años eh, con los videos, el podcast, cuando se hizo en la Unión de Geofísica, que es una intervención más física. Eh, pero ¿cómo ustedes pueden saber, o no sé si han evaluado esto, ¿no? O sea, que realmente alguien como una persona que se dedica como al comercio informal se esté enterando de que el cambio climático o los temas ambientales son un tema, pues, o sea, y hay que preocuparnos por eso. Sí, yo creo que aquí también es importante aclarar como, o sea, quién es nuestro público. Al principio yo sí, o sea, al principio la verdad sí no nos importaba, ¿no? Como esto tiene que salir a quien sea y que lo lean y lo que sea. Y pues también es una lección que hemos aprendido con el tiempo, ¿no? De que pues sí es importante y casi como que es más en retrospectiva que hemos visto que nuestro público son personas de cierta edad, ¿no? De 18 a 35 años, que ya tienen cierta idea del tema, pero tal vez quieren profundizar un poco más o que ya saben mucho y nada más les gusta ver más contenido parecido. Entonces, o sea, yo creo que nunca asumimos que esto tal vez le va a llegar a una persona que tal vez es un vendedor ambulante y se tiene que enterar cómo le está impactando el cambio climático, porque si quisiéramos hacer eso, yo creo que hoy en día ya entendemos que la vía para hacer eso no es tal vez el tipo de divulgación que hacemos nosotros, ¿no? Teníamos que crear una estrategia para hacerlo. Eh, pero sí, o sea, digamos que dentro del ecosistema que ya hemos creado, hemos aprendido también a medir, y esto es algo también muy reciente, ¿no? O sea, cómo mides, ¿no? O cómo analizas el impacto que está teniendo tu publicación en redes sociales, ¿no? O en el caso de los blogs, o sea, lo bueno, ¿no? También en ese caso es que casi todas estas páginas te dan métricas, te dan el famoso analytics, que te dice, ¿no? Tantas personas tal vez se metieron y de esas, ¿qué fracción se quedó a leer todo?
o tantas personas escucharon 10 minutos del principio de tu podcast y tantas de esas sí llegaron hasta el final. Como que en todos este tipo de contenido que nosotros creamos es posible ver un poco eso, ¿no? Como el alcance y el impacto y, y depende también mucho del medio. Y en el caso de los videos, por ejemplo, algo que notamos, cuando igual, como decía, al principio los hacíamos por hacerlos y ya los soltábamos y ya. Pero algo que vimos que está funcionando es que justamente muchos se usan por profesores para sus clases, para explicar conceptos. Entonces, como que eso también a su vez se retroalimenta con lo que nosotros hacemos, porque una vez que vimos que eso era lo que estaba pasando, fue como de, a ver, ahora como nosotros vamos a dirigir nuestra estrategia de creación a que los contenidos estén enfocados a material que puedan usar los profesores, ¿no? Entonces, como que depende mucho del medio y del público, pero digamos que en el tema de lo digital es fácil ver un poco eso, ¿no? No sé si eso contesta tu pregunta. Sí, sí, gracias, Raiza. Bueno, igual Abril aquí pregunta si ha sido difícil insertarse en el sector público y privado con estas modalidades virtuales. Mm, pues, no tal vez no estoy entendiendo muy bien, pero igual voy a intentar contestar algo y me dices si sí respondí. Este, creo que no ha sido tan difícil, o sea, sí parecería que es difícil, pero como vimos con el ejemplo del Tierra Fest, como que sí la cuestión era más de ir a tocar puertas, ¿no? O sea, como que muchas veces también las mismas instituciones o las mismas organizaciones están limitadas por sus propias reglas, entonces, como que dicen, bueno, quisiera crear videos, pero cuando hacen videos, pues tienen que tener cierto formato, ciertas reglas, ¿no? Que no pueden romper al ser instituciones. Y lo que logran, ¿no? Al hacer colaboraciones con nosotros es que pueden decir, bueno, o sea, no estoy haciendo yo los videos, estoy en colaboración con alguien que los está haciendo, y eso les da flexibilidad, ¿no? De poder hacer como más cosas y también que no se tienen que echar toda la chamba personalmente ellas, ¿no? Sino que nosotros somos los que estamos orquestando todo. Entonces, creo que eso resultó en cierto modo fácil. También, como que yo creo que eso es en todo en la vida, ¿no? Como que incluso cuando aplicas a una beca o un programa de estudios, lo que recomiendan es que si aplicas a 100 te van a responder de 3 y de eso solo te van a dar uno, ¿no? Entonces, como que siento que tenemos que ver todo en la vida así, o sea, de las 10 personas a las que les escribes, solo una te va a contestar. Pero muchas veces nos desanimamos a las dos, ¿no? A los dos mails ya te desanimas si alguien no te contesta. Entonces, creo que es importante verlo así como un poco distanciado, ¿no? O sea, decir, o sea, tengo que estar llamando, tocando tantas puertas para recibir una fracción de la respuesta. Y creo que es difícil, pero es posible. Y un poco más en el término de lo privado, yo creo que eso ha sido también más difícil para nosotros, porque sí lo hemos buscado, por ejemplo, para financiar nuestros podcasts o para, no sé, sí, ¿no? Sobre todo eso. Y pues sí, es difícil porque muchas veces el contenido que estás creando no se alinea a lo que ellos quieren, ¿no? Entonces, si se alineara, pues no estarías hablando de eso tal vez tú, ¿no? Y es una contradicción que a veces nosotros tenemos, porque justamente al ser críticos del sistema y pues justamente, ¿no? De las empresas que lo están causando toda la crisis, como que existe esta contradicción interna de decir, te estoy criticando, pero a la vez necesito una manera de poder crear lo que hace que te critique, ¿no? Entonces, obviamente, pues existe esa tensión y nos ha sido más difícil por ese lado. Vale, gracias, Raiza. Igual, ya hay otra de Abril, pero igual si no se anima a decir algo. Yo te quería preguntar otra cosa y bueno, ya tienen, a lo que entiendo, son 11 años con este proyecto. Y no sé si en todo este periodo de tiempo se han dado cuenta si ha cambiado un poco la comunidad, ¿no? Porque, bueno, a mí, digo, el poco tiempo que llevo en temas de cambio climático, siento que en estos últimos 2 años ha habido un boom en cuanto a que mucha gente está interesada en el tema, lo cual es muy bueno. Pero no sé si igual del mismo lado de la divulgación ha habido este aumento de divulgadores,
involucrándose más en estos temas o crees que sigan iguales? Sí, no, y creo que es una pregunta súper buena porque sí, o sea, sí se ha notado muy, muy cañón la diferencia. Yo creo sobre todo porque cuando hablábamos de cambio climático en ese entonces y decíamos todo lo que tienes que saber y hacíamos esos sueños de folletos y así, como que todavía se veía lejano, ¿no? O sea, todavía se veía como que algo que es urgente, algo que es importante atender, pero que todavía tenemos tiempo de atacar. Y en los últimos 2 años yo creo que una gran parte de la diferencia es esa, que ya, o sea, ya nos están pegando los impactos, ¿no? O sea, ya las noticias cada año, o sea, ya puedes decir, esto, o sea, igual y no lo atribuye a cambio climático, pero ya dices, ya se está perfilando, ¿no? Lo que va a pasar. Entonces yo creo que eso sí le ha dado como un toque más urgente al tipo de contenidos e incluso el mismo público, ¿no? Cómo reacciona y el interés que tiene. Y por otro lado, ay, se me fue, ¿qué era lo otro que habías dicho? Perdón. Era sobre la comunidad de divulgadores y divulgadoras. Ah, Que sí, sí, sí. sí. Ajá. Sí, 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 no, sí han aumentado también en mucho. Eh, Cuando lanzamos nuestros primeros videos en el 2015, digo 2017, perdón, este, como que en ese momento, a nuestro parecer, éramos como los únicos que estábamos hablando de estos temas en estos medios, pero sí, obviamente, pues ya han surgido más personas, ¿no? Y es interesante porque hay como, también podríamos hablar como de un espectro de lo que se habla, o sea, de qué tan nicho es tu tema, ¿no? O sea, hay divulgadores que se llaman divulgadores de física, pero se volvieron como más generalistas, ¿no? Y hablan de ya cualquier tema de ciencia y de vez en cuando tocan el tema de cambio climático y resuena mucho, ¿no? Porque tienen un público muy grande. Entonces, pero entre sus contenidos tienen también de cambio climático, pero también tienen de evolución, pero también tienen de agujeros negros, entonces hay de todo. Luego, siento que en medio estamos nosotros, que somos como de, bueno, nuestro enfoque es el planeta Tierra y ciencias de la Tierra y lo que sea, pero también, o sea, podemos hablar de cambio climático, podemos hablar de sismos, podemos hablar de huracanes, etcétera. Y luego ya están como los que son muchísimo más especializados, ¿no? Como en temas como puede ser huertos urbanos o como puede ser, no sé, como cero residuos o como puede ser, es que estaba pensando en otra, sí, ¿no? O sea, como en temas un poco más limitados en términos de cómo abordan el problema, ¿no? O sea, porque ahí se abordan un poco más desde lo local, desde lo personal. Entonces, yo creo que sí ya, o sea, ya ha explotado un poco en términos de cómo se está cubriendo el tema, pero sí las perspectivas siguen siendo muy, muy variadas. Vale. Y bueno, a reserva de que en lo que respondes esta última pregunta alguien más diga algo, yo creo que cerraríamos. Y es ¿con qué retos han enfrentado ustedes en todo este tiempo que llevan haciendo divulgación? Sí, pues yo creo que uno de los más grandes, que es del que siempre hablamos, es que nos cuesta mucho trabajo como enfocarnos en una sola cosa, que es algo que a todo el mundo le recomendamos eso, ¿no? Como vuélvete muy bueno en algo, ¿no? En lo que haces para que pues, la gente te conozca por eso y puedas crecer muy bien ahí. Pero como que somos muy inquietos nosotros y nos gusta estar que, no, pues que salió TikTok, a ver qué es eso, vamos a abrir un TikTok. O sea, como que no podemos quedarnos quietos en lo que ya tenemos y en justamente lo que mencionaba Rubén de evaluar, ¿no? Lo que ya tenemos y mejorar sobre eso, sino que muchas veces nos gana la emoción o nos gana la curiosidad y cambiamos mucho, ¿no? Del formato o de tipo de contenido y entonces a veces eso yo creo que es difícil tanto nosotros como para nuestro público, ¿no? Seguirnos el paso y seguir manteniendo como cierto ritmo de trabajo. Eh, Otro reto que yo diría es justamente ¿no? De la profesionalización del cambio climático, de la divulgación, porque, pues sí, o sea, en lo personal yo ya desde hace un año me estoy dedicando a esto o sea, ya al 100%, ¿no? El 100% de mi tiempo es esto.
y he sido muy afortunada de encontrar proyectos, pero muchas veces existe todavía cierto escepticismo desde la comunidad científica, ¿no? De por qué tienes que cobrar por algo que nos dicen que tenemos que hacer de a gratis, ¿no? O por algo que no se valora, ¿no? Todavía, bueno, o sea, también lo bueno es que ya poco a poco ya se está empezando a contar cada vez más, ¿no? O sea, ya en los currículums y en las evaluaciones ya se está considerando, corríjanme si me equivoco, ya se está considerando cada vez más la divulgación como algo de valor y algo que te puede apoyar en tu carrera científica, pero lamentablemente antes no era eso y eso ha sido también como algunos topes que nos hemos dado con ciertas personas, ¿no? De cómo puedo dedicarme al cambio climático sin que se vea nada más como un hobby, ¿no? Cosas así. Digo, a la divulgación, no sé por qué digo cambio climático. Vale, pues igual yo tengo varias preguntas, pero mejor las dejo para el conversatorio que vamos a tener el 28 de octubre, que están invitadas todas las personas que están viendo esto. Igual va a estar ya Bernardo y va a estar los otros dos personas que nos van a acompañar en los próximos seminarios. Y pues bueno, Raiza, agradecerte por tu tiempo y compartirnos como pues lo que han hecho en estos años. Y a las demás personas invitarlas a que se sumen el próximo 14, la siguiente semana. Va a estar Erika Marce, que es del INEC, hablándonos un poco de qué están haciendo justo de este lado más nivel gobierno, ¿no? Que han hecho en estos años sobre la divulgación del cambio climático. Pues muchas gracias. Muchas Gracias, Raiza. gracias. Gracias a todos gracias por la